Hola, soy Fernando, el maestro de la Biblia. Qué bueno que estás con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida a ti, niño y niña. Gracias por conectarte. Mira, hoy vamos a ver varias historias de la Biblia y estas se encuentran en la palabra de Dios. Mira, te voy a decir, hay cosas tan importantes que vas a ver aquí en la historia. Mira, para comenzar, pues vamos a orar. Mira, te voy a invitar a hacer una oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y junta tus manitas. Padre, te doy las gracias por haber hecho esta reunión de oración y de estudio para niños y niñas. Te pido por favor que tú guíes a cada una de las maestras, que les des la gracia y que este día se dé mucha bendición para cada niño. Cuídalos de sus enfermedades, de sus preocupaciones. Te pido por favor que tú derrames tu gracia en cada historia, que cada niño de aquello que le preocupa, pues tú se lo quites, Señor. Sana sus vidas, cuídalos de las enfermedades, cuida a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus tíos, a todo lo que está a su alrededor, a sus papis, a su mami. Y muchas gracias, Señor. Te doy las gracias por esta tarde, noche. Bendícenos y guárdanos a todos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Hoy vamos a ver estas historias que te digo y tú vas a ser uno de los protagonistas. Mira, hoy te voy a decir algo. A través de estas canciones que vamos a ver, tú puedes sentirte contento. ¿Sabes qué? Dios tiene lo mejor para tu vida y quiere lo mejor. Hoy es el gran día y escúchalas. Todas mis fuerzas te alabaré y todo lo que hago es por ti. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Todas mis fuerzas alto saltaré y todo lo que hago es por ti. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Mis fuerzas, un grito yo daré y todo lo que hago es por ti. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros estar contentos. Pero ¿sabes qué? Había un profeta del Antiguo Testamento muy conocido que estaba triste. ¿Alguna vez te ha pasado a ti? A mí sí. ¿Sabes qué? Dios quiere que no estemos tristes. Yo te voy a pasar un consejo, un tip. Cuando estés triste, ponte a cantar y cántale a Jesús como lo escuchaste hace rato en la canción. ¿Sabes qué? Pero ya no te platico más y vamos a ver a este hombre de Dios cómo pudo salir adelante aún de esta tristeza. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Miss Leti y el día de hoy les voy a platicar una historia muy importante y hermosa que viene en este libro. Este libro, la Biblia, la palabra de Dios. La parte que les voy a platicar está en en el libro de Reyes, en la parte de Elías. ¿Alguna vez te has sentido triste o preocupado o con miedo de algo?
Sí, ¿verdad? Todos nos hemos sentido así. Y más en este tiempo tan increíble y tan difícil, ¿verdad? Que hay muchas cosas feas que pasan alrededor. Pero, ¿sabes? Hay unas muy buenas noticias que vienen en este libro. Yo te voy a contar de una persona que era muy importante en el libro de la Biblia, un profeta llamado Elías. Elías era el enviado de Dios a hablarle a toda la gente de su mensaje. Pero ¿qué crees? También Elías pasó por este problema. También Elías alguna vez tuvo miedo. ¿Sabes por qué? Vamos a ver esta historia de Elías. Entonces, fíjate que Elías había hecho una gran obra porque el pueblo de Israel había pecado mucho y Dios había quitado la lluvia por muchos años. Y entonces unas personas que se decían que eran profetas de un Dios falso, decían que ellos podían hacer llover. Pero ¿qué crees? Ellos no pudieron. Entonces Elías les dijo, a ver, vamos a ver quién puede hacer llover. Y entonces Elías clamó al gran Dios del universo. ¿Y qué crees? Llovió. Y entonces todos se quedaron maravillados de que el Dios de Elías era el poderoso. Pero ¿sabes qué más dice este libro? Elías estaba muy contento y victorioso y regresó muy feliz del Monte Carmelo. Esto pasó en el Monte Carmelo. Pero ¿sabes qué pasó después? El rey Acab, que no creía en el Dios de Elías, también estaba allí. Y él se regresó a su casa. Elías se regresó corriendo y le ganó. Y llegó antes. Él era muy atlético, Elías. ¿Y sabes qué sucedió? Bueno, llegó el rey y le dijo a su esposa Jezabel. Jezabel estaba segura porque ya había llovido en todo Israel. Jezabel dijo, ¿verdad que llovió por nuestro dios Baal? ¿Verdad que llueve por eso? El rey tenía una cara muy sorprendida y triste y le dijo, no, quien hizo llover fue el Dios de Elías. ¿Cómo? La cara del rey estaba muy triste y asombrada. ¿Sabes? La reina Jezabel se enojó tanto y dijo, es Elías. Le mandó llamar a su mensajero y le dijo, haz una carta, le vas a mandar un mensaje a Elías y le vas a decir, Elías, si tú no estás muerto mañana, que me maten mis dioses. El mensajero corrió y le llevó el mensaje a Elías. Elías estaba pues tranquilo, había llegado rápido del monte de donde habían hecho hecho que podía llover, y entonces él estaba cansado. Después llegó el mensajero y le dio el mensaje a Elías. Entonces Elías, ¿sí?, estaba muy confundido, él estaba muy cansado y temió, tuvo miedo, así como muchos hemos tenido miedo, ¿verdad?, de esta situación difícil que estamos viviendo. Pues también le pasó al profeta de Dios. Elías tuvo miedo y le dijo a Dios que cómo era posible que nadie adoraba a Dios, que solo él. Se puso muy triste. Cuando supo que la reina lo quería matar, él, ¿sabes qué agarró? Se salió corriendo y huyó. Se agarró a su sirviente y se fue. Caminó como 90 millas. Dice la palabra de Dios que primero llegó a una ciudad muy cerca de allí, pero a 90 millas. Y entonces, aún así, él tenía muchísimo miedo. Dejó ahí al sirviente y caminó otras 15 millas. ¿Te imaginas? Elías había caminado más de 100 millas. Él estaba muy cansado. Llegó al desierto, estaba seguro que ahí la reina no lo iba a encontrar. ¿Sabes qué pasó después? Pues que en ese momento, ¿sí?, él pues estaba muy cansado, sediento, agotado, hambriento. ¿Y sabes qué? Él se acostó debajo de un árbol. Y él dijo, Dios, si me van a matar, mátame de una vez. Elías estaba muy, muy cansado. Y en ese momento se quedó dormido. Dice la Biblia que se quedó dormido todo el día. Él estaba todo cansado y en eso de repente sintió que alguien lo movió. Elías despertó así somnoliento, así, y dijo, ¿quién es? De repente vio pues era un ángel, porque pues ¿quién iba a llegar allí? Nadie sabía que estaba en el desierto. Y entonces el ángel le dijo, Elías, come. En eso volteó y vio una llama de fuego donde había un pan.
y un pocillo con agua. Elías tomó el pan, tomó el agua, ¿y qué crees que pasó? Se volvió a quedar dormido. Dice la Biblia que el ángel le dio de comer 2 días. ¿Te imaginas? El ángel le dio de comer 2 días. Y ahí se quedó. El ángel sabía muy bien que Elías iba a seguir huyendo. Y entonces se fortaleció mucho Elías. Y así pasó. 2 días después, Elías despertó muy fuerte y siguió huyendo. No había buscado aún a Dios. ¿Sabes? La Biblia nos dice que tú puedes buscar a ese Dios. Y dice Dios, ¿sabes? Yo voy a hacer muchas cosas, pero estate quieto, no te muevas, tranquilo. Pero Elías había olvidado eso, ¿sabes? Él estaba tan cansado, tan triste, que no dejó pensar bien, no profundizó bien y seguía huyendo, como si Dios lo hubiera olvidado. Pero Dios no lo había olvidado. En ese momento, Elías siguió huyendo. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que llegó hasta el monte Horeb. Y ahí aún allí se metió en una cueva para que nadie lo pescara. ¿Quién lo iba a encontrar allí? En ese momento, Dios se acercó a Elías y le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Elías dijo, Dios, es que todos los profetas, ya no hay profetas, yo soy el único, todo Israel ya no te quiere, yo soy la única persona y ahora la reina Jezabel me quiere matar. Elías estaba muy triste y muy nervioso. ¿Sabes? Dice la Biblia que Dios entendió a Elías y le dijo, Elías, ¿dónde estás? Y en ese momento, Elías salió de la cueva. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Un viento fuertísimo, ¿sí? Empezó a sonar. Y entonces las piedras se rompieron. ¿Te imaginas la intensidad del viento? ¿Cómo se rompieron las piedras? Y en ese momento Elías también tuvo miedo. Y luego dice la palabra de Dios que la tierra tembló. Empezó un terremoto muy fuerte. Y luego vino una luz tan fuerte que empezó un fuego ardiente. Todo eso lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Además, Dios sabía muy bien que Elías tenía miedo. Pero dice la Biblia que Dios no estaba en el viento, tampoco estaba en el terremoto, tampoco en el fuego. Y después, una dulce voz apacible que le volvió a decir a Elías, Elías, ¿dónde estás? Quiero que escuches muy bien. Hay 7,000 hombres que no adoran a otro Dios. ¿Sabes? No eres el único. Al oír esto, Elías se puso tan contento, se alentó y dijo, ¿es verdad? Sí, a ver, ahora levántate, quiero que regreses y que vas a ungir a otro rey. Dios le había dado la instrucción de otro rey que ya no va a ser el que estaba ahorita. Más aparte le dijo, quiero que regreses y busques a Eliseo. Eliseo, ¿sí?, va a ser la persona que te va a ayudar. Instrúyelo, enséñalo, porque él te va a suplir. Te va a suplir de tu vida, ¿sí? Eliseo regresó. Eliseo llegó a donde había mucha gente, estaban arando la tierra. Y sabes, cuando Eliseo vio a Elías, ¿sí?, sabía perfectamente que Dios lo había escogido. Entonces Elías se quitó su manto y se lo puso a Eliseo. Y Eliseo aceptó ayudar a Elías como profeta. ¿Sabes? Dios quiere que tú estés feliz y estés contento. Y recuerda este salmo que Dios nos dice. Nos dice que tú estate quieto y ve quién es Dios, ¿sí? Estate quieto. Estate quieto quiere decir, shh, no te muevas, ni por dentro ni por fuera. Tranquilo y ve quién es Dios.
Ese Dios es el Dios de la Biblia, es el Dios del Eliseo y es el Dios que quiere que tú lo conozcas. Si tú ya eres hijo de Dios, Dios quiere que tú confíes siempre en Él. A pesar de las situaciones difíciles que estamos viviendo, Él tiene el control. Él te ama y quiere que estés tranquilo. Pero si tú todavía no eres hijo de Dios, pon mucha atención porque más adelante te vamos a decir cómo puedes lograrlo. Cambiaste mi lamento en gozo, la oscuridad me dio dolor, mas con tu luz ahora veo, ahora canto. Tú me impulsas a vivir, me impulsas a vivir, de gozo canto. Muchos verán y escucharán que tú eres suficiente y salvas. Maravillosas son tus obras, tu luz llegó, ahora canto, ahora canto. Tú me impulsas a vivir, me impulsas a vivir, de gozo canto, canto yo, soy libre al fin, tu amor me rescató, ahora es el himno que canto. Perdido y destrozado, Él me encontró, aún así me amó. Seguro que habrá pruebas, podría fallar, Jesús jamás, tú no lo harás. Tú me impulsas a vivir, me impulsas a vivir, de gozo. ¿Dios te ha hablado alguna vez por tu nombre? Pues mira, yo te voy a contar a través de unas maestras la historia de un niño, así como tú, que Dios le habló por su nombre. Y ya no te cuento más, mejor vamos a ver la historia y que te quedes impactando. Prepara tu corazón y Dios tiene lo mejor para ti. Escúchala. Hola, el día de hoy te voy a contar una increíble historia que pasó hace más de 3000 años.
Es la historia de un niño que se llamaba Samuel. Y justamente este niño después fue un hombre que se convirtió en un gran profeta de Dios. Esta historia no empieza cuando él era un niño, empieza muchos años antes, justamente con su mamá. Su mamá era Ana y su esposo era Elcaná. Ana amaba a su esposo, pero les faltaba algo. Era un deseo muy grande del corazón de Ana, el tener un hijo, y Dios no se lo había concedido. Entonces, Ana y Elcaná habían previsto hacer un viaje a Shiloh, en donde se hacía una festividad de todas las personas que creían en Dios. En ese momento hicieron todo el equipaje, se fueron para Shiloh y ya estando ahí con todas las demás personas, Ana se sentía tan triste que en ese momento no quería comer y ella prefirió irse al tabernáculo. El tabernáculo era un lugar en donde la gente oraba a Dios en la antigüedad, principalmente los judíos. Entonces ella se sentó a orar a Dios y empezó a contarle todo lo que le entristecía en su corazón. Y ella estaba llorando y hablaba y murmuraba todo lo que le pedía a Dios. Pero en una esquina estaba el sacerdote, Elí, y veía lo que pasaba con Ana y se acercó a ella y le dijo: «Tú has bebido demasiado, ¿estás borracha?». Y entonces Ana se limpió sus lágrimas y le dijo: «No, estoy orando a Dios porque en mi corazón hay mucha tristeza». Entonces Elí se volteó hacia ella y le dijo: «Espero que Dios conteste tu oración». Ana, al terminar su oración, sintió mucha felicidad porque sabía que Dios la había escuchado. Entonces, un año después, Ana no pudo ir a Shiloh a esa gran festividad, porque ¿qué crees? Ella ya tenía un bebé. El bebé que le había pedido a Dios. Y como se lo había pedido a Dios, le puso Samuel, que significa pedido a Dios. Entonces, Ana, conforme iba creciendo, le iba contando de todas las grandezas y maravillas que hace Dios. Y justamente lo enseñó a orar, lo enseñó a justamente amar a Dios. Entonces, cuando Samuel creció y tenía más o menos unos 3 añitos, fue nuevamente a Shiloh con su esposo y se lo llevaron a Elí. Se presentó nuevamente con Elí y le dijo: «Yo soy esa mujer que hace algunos años me viste orando en el tabernáculo y hoy vengo a cumplir mi promesa que le había hecho a Dios de traer a mi hijo para que sirviera en el tabernáculo». Entonces Elí se puso muy, pero muy contento porque había llegado un pequeño niño a servir en el tabernáculo. Cuando Samuel fue creciendo, justamente Elí le iba mostrando todas las cosas que tenía que hacer en el tabernáculo y le emocionaba platicarle todas las cosas que Dios le había enseñado a Elí. Pero, ¿sabes? Elí tenía 2 hijos que eran pecadores, que así lo dice la Biblia, que eran malvados y que no amaban a Dios y no buscaban obedecerlo. Y no obedecer a Dios significa que estaban pecando. Pecar significa no obedecer a Dios. Y tú también has pecado. Eso te incluye a ti. Y sabes, pecar no solamente incluye hacer las cosas malas, también es el que tú no quieras hacer las cosas buenas que Dios ya te ha dicho que debes de hacer. Es decir, que cuando tus papás te dicen que los obedezcas y no los obedeces, porque tú sabes que los tienes que obedecer, eso es pecar. Cuando tu hermana y tú se están enojando y tú le pegas, eso significa pecar, es no obedecer a Dios y dejar que el coraje esté en tu corazón. O bien cuando estás en una reunión y no quieres prestar tus juguetes o no quieres prestar tus cosas porque eres muy egoísta, Dios también te dice que seas compartido y tú estás decidiendo no prestar tus cosas. Eso también significa no ser obediente a Dios. Entonces, así se comportaban los hijos de Elí, Ofni y Finés. Pero, ¿sabes? Aunque Elí lo veía, en ese momento era tan grande su alegría porque tenía a Samuel y Samuel aprendía todo lo que Elí le iba mostrando. Y cada año la mamá de Samuel iba a entregarles una túnica porque
Samuel iba creciendo año con año y Ana oraba por su hijo pues frecuentemente porque estaba en el tabernáculo. Pero después, una noche, cuando Samuel se fue a dormir, estaba recostado y escuchó una voz que decía, Samuel. Y entonces Samuel, como era muy obediente, fue corriendo y le dijo a Elí, Elí, ¿me llamaste? Y entonces despertó Elí y le dijo, no, vete a dormir otra vez. Y entonces, como era muy obediente Samuel, fue a su cama y se volvió a acostar. Y nuevamente escuchó una voz que decía, Samuel. Se paró nuevamente y le dijo, Elí, ¿me llamaste? Elí, sorprendido, le dijo, no, por favor, vuelve a irte a acostar. Entonces, Samuel se fue nuevamente, obedientemente, a descansar. Ya que estaba acostado, una tercera vez fue Samuel a buscar a Elí porque había escuchado otra vez la voz que le llamaba. Entonces, Elí en ese momento se quedó pensando y entendió que quien lo estaba buscando era Dios. Entonces le dijo al pequeño Samuel, Samuel, ve y recuéstate en tu cama y espera a que vuelvas a escuchar la voz y dile que tú estás ahí para servirle, ¿ok? Y entonces Samuel, obedientemente pero ya nervioso, se fue a su cama y estaba acostado y estaba todo tenso porque sabía que tal vez volvería a escuchar una voz. Y de repente escuchó nuevamente la voz, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel respondió, heme aquí, tu siervo oye, Señor. Y entonces, cuando Samuel escuchó lo que Dios quería decirle, Dios le decía que justamente Ofni y Finés, los hijos de Elí, eran malos y que Elí no los había castigado lo suficiente y que por eso Dios tenía que castigarlos. Era una noticia no muy grata de decirle al sacerdote de esa época. Entonces, Samuel yo creo que se quedó pensando, ¿cómo le voy a decir a Elí lo que Dios me ha dicho? Pero ¿sabes? Elí quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, quería ser obediente. Y la Biblia nos dice que si nosotros queremos escuchar a Dios, tenemos que leer la Biblia, que tenemos que pasar un momento con Dios a través de nuestra lectura. Y no nada más es leer de rápido, porque queremos irnos a jugar. No, también significa que después de que tú lees, quieras escuchar la palabra de Dios, qué te quiso decir a través de los versículos que tú leíste. Así, tú puedes tener una relación personal con Él a través de lo que Dios te dice en su palabra y lo que tú le pides en oración. Pero si no tienes ese hábito, es muy difícil para Dios poderte explicar lo que Él necesita de ti, poderte decir que te quiere guiar en el camino que tú tienes en tu vida. Pero, ¿sabes? Samuel sí lo quiso hacer. Entonces, en ese momento se durmió y al día siguiente empezó a hacer todas sus labores en el tabernáculo y ya que una vez que las había terminado, pues se acercó Elí y le preguntó, Samuel, ¿qué te dijo el Señor, nuestro Señor, Dios? Y entonces el corazón de Samuel palpitaba porque le tenía que decir algo muy fuerte. Entonces Samuel se volteó y le dijo, pues Dios me dijo que te iba a castigar a ti y a tus hijos porque no han hecho las cosas que Dios les ha pedido. Tus hijos se han portado mal y tú no los has corregido. Entonces, Elí dijo, tienes toda la razón y si eso es lo que tiene que hacer Dios, hará bien. Entonces, en ese momento, Dios habló al corazón de Samuel y sabía que todo lo que él tenía que hacer era ser obediente. Y Dios en su palabra, en la Biblia nos dice, en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque justamente si solamente somos oidores, no podemos hacer la voluntad de Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Dios nos pide que hagamos lo que Él nos está pidiendo, que seamos obedientes y también
que no nada más lo escuchemos y que no nos engañemos a nosotros mismos, que en verdad si tenemos que ser obedientes, obedecer a nuestros padres, darnos en amor con nuestros hermanos, darnos en amor con nuestros amigos, lo tenemos que hacer de corazón porque Dios ya nos ha dicho que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Te puedo decir algo? Hemos escuchado historias maravillosas, mira, escuchamos a Samuel, escuchamos a Elías, pero mira, hay algo más, hay una historia más de un libro que no tiene palabras, se llama La historia del libro sin palabras. ¿Sabes qué? En este se encuentra la palabra de Dios, el amor que tiene Dios para tu vida y saber que Dios te ama. Pon atención y abre tu corazón y escucha lo que van a decir las maestras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos chicos y chicas, qué gusto que estén con nosotros una vez más. Hoy vamos a tener una clase especial y yo les quiero platicar de algo que traigo conmigo, un librito muy especial. Les quiero compartir este libro que no tiene texto, no tiene palabras, pero contiene la historia de amor más maravillosa del mundo. Y tiene 5 colores, que es el dorado, el negro, rojo, blanco y verde. Hoy vamos a hablar de la página dorada, una página que nos habla de un amor increíble, maravilloso y que hoy quiero compartir con ustedes. Pues bueno, cuando yo te digo color dorado, ¿en qué piensas? Dorado, dorado, dorado. Ah, ya sé. Piensas en oro, piensas en joyas, piensas en dinero porque tiene color de oro, piensas en lujos. Sí, tienes razón. Pero fíjate que cuando yo pienso en la página dorada, me recuerda que la Biblia dice que en el cielo hay una calle que es de oro puro, ¿sí? Una calle que es brillante como el oro. Y ¿sabes qué? No solamente es una calle, es una ciudad donde los fundamentos son de piedras preciosas, como el zafiro, las esmeraldas, los rubíes, las amatistas, ¿sabes? Las puertas allá son perlas, unas perlas hermosas, y tiene un río que es de un cristal transparente, que es brillante. ¿Y sabes qué? Ahí es donde vive Dios. Esa es la morada de Dios. Es el lugar hermoso, lleno de luz, en donde, ¿sabes qué? Todo brilla. Pero la presencia de Dios es lo más hermoso. ¿Sabes? La Biblia dice muchas cosas acerca de Dios. Y lo primero que nos dice es que Dios es creador. Dios, a su sola palabra, creó el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, las flores, los pajaritos, el mar, los ríos. Todo lo que hoy podemos ver lo hizo hermoso. ¿Sí? Dios trabajó en eso muy cuidadosamente. Pero llegó el momento en que dijo, necesito a alguien que pueda disfrutar de todo esto. Todo esto está hecho para una persona en especial. Y entonces, ¿sabes qué? Creó su obra maestra, que es el hombre. Y más adelante creó a la mujer. Y entonces les dio el gran privilegio y les dijo, crezcan y multiplíquense. Y entonces ellos por generaciones empezaron a poblar la tierra. Y sabes, pues resulta que empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y pues ahí es donde aparecemos tú y yo, porque Dios hizo la tierra y se pobló. Y en esa tierra vivimos tú y yo. Y sabes que nosotros somos su creación especial. Y sabes, Dios te tenía pensada desde su corazón y entonces Él te hizo así como eres. Chinito, lacio, morenito, güero, ojos azules, ojos verdes, color marrón, con cejas pobladas, con labios gruesos. Así exactamente como tú eres, así Él te pensó en su corazón. Y entonces todo lo hizo para nosotros. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que en esa calle, en
en ese lugar donde Dios vive, que es una mansión preciosa, un día también tú y yo podemos llegar ahí cuando Dios nos llame y vamos a poder disfrutar de esa ciudad hermosa y siempre brillante. Y sabes que la Biblia también nos habla de que Dios nos ama y lo más especial es que te ama a ti, porque te conoce tal como eres, te conoce, sabe si eres enojón, si eres enojona, si eres simpático, si eres chistosa, te conoce tal cual eres. Y sabes que Él tiene planes preciosos. Y entonces, pues la Biblia nos enseña que Dios, aparte de ser creador, es amoroso y ama al mundo entero. Y sabes que todo esto tú me puedes decir, ¿y tú cómo sabes que Él ama al mundo entero? Bueno, pues lo dice la Biblia, ¿sí? La Biblia dice, y si tú nos estás acompañando por primera vez, déjame decirte que la Biblia es el libro de amor que dejó Dios para nosotros. La Biblia es el libro que dejó Dios para que nosotros seamos felices. Y la Biblia fue escrita por tiene 66 libros, escrito por 40 personas diferentes, ¿sí? Se divide en dos, en Antiguo y en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de antes de la venida de Jesús y el Nuevo Testamento habla de todo lo que Jesús hizo para nosotros. Cada libro tiene números grandes y números chicos. Los números grandes representan a los capítulos y los números pequeños a los versículos. Y hoy yo te voy a compartir un versículo que habla del infinito amor que Dios tiene para nosotros. Y se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, ¿cómo qué quiere decir eso? Que sabes que el amor de Dios es tan grande que nos amó de tal manera al mundo, y es ahí donde apareces tú, y donde aparezco yo, y donde aparece Jime, y donde aparece Ami, y Betito, y Saúl, y todos nosotros, porque somos parte del mundo. Y ¿sabes qué? Lo más increíble es que dice que Dios te ama con amor inagotable, incomparable, inigualable. Y ¿sabes qué? Tú estás ahí en esa lista. Pero también dice que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde se perdería? En ese camino que te aparta del cielo. Te puedes perder de ese camino, pero si tú sigues las instrucciones de Dios, Él te va a llevar y te va a guiar para que tú estés en ese camino, y un día cuando te llame puedes llegar ahí donde Él tiene. Pues bueno, Dios tiene planes preciosos, y la Biblia también dice cosas que nosotras vamos a ver en el cielo, las que vamos a ver y las que no vamos a ver. Las que no vamos a ver, déjame decirte que nosotros en el cielo ya no vamos a ver la enfermedad. Los abuelitos ya no van a necesitar medicinas, porque ¿sabes qué? Allá no va a haber enfermedad. Allá no va a haber fracturados, allá no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Aquí nosotros en el mundo vemos muchas cosas que nos dan mucho dolor, pero ¿sabes? Allá en el cielo no va a haber. Tú ves a estos niños en esta lámina que vamos a ver ahora, y que estos niños están llorando. Y ¿sabes qué? Están llorando porque están muy tristes. Y ¿sabes qué? Posiblemente se murió un familiar, porque si puedes ver, ahí hay una tumba, y en estos tiempos hay mucha gente que muere por un bicho que anda ahí. Pero ¿sabes qué? También la gente muere porque no se cuida y porque no obedece. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es obedecer, porque ¿sabes? Allá en el cielo no vamos a ver nada, ninguna cosa que nos haga sentir tristes. Vamos a estar contentos. ¿Y sabes qué? Allá no vamos a necesitar ni del sol ni de la luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llena toda esa ciudad. ¿Qué es la gloria de Dios?
La gloria de Dios es ese resplandor inmenso, que es una luz incomparable, que alumbra todo. Y no vamos a necesitar ni velas, ni foquitos, ni focotes. Vamos a estar solamente con la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Pues ahí vamos a estar muy contentos. No va a haber necesidad de nada más. Vamos a estar felices y vamos a vivir para siempre. Nos vamos a ver contentos y nos vamos a ver muy agradecidos también. Déjame decirte que hay otra cosa que no vamos a ver en el cielo, y ese es el pecado. Así como ves este corazón negro, es el pecado en nuestras vidas. Pecado, ¿no sabes qué es? ¿O si lo conoces? Pecado es todas aquellas cosas que hacemos, decimos o pensamos que no le agradan a Dios. ¿Y sabes qué? Entristecen mucho su corazón. Pero el pecado no puede entrar porque eso dañaría el lugar donde Dios vive. Porque Dios es un Dios santo, puro y perfecto. Y el pecado no tiene lugar. Pero déjame decirte que hay cosas que sí vamos a ver. Y sabes, en el cielo vamos a ver ángeles, muchos, millones. Los ángeles son seres especiales creados por Dios. Y sabes que ellos se dedican a servir a Dios. Ellos ahí le cantan, le alaban, se gozan y le sirven día y noche y están encantados de servirle. Y sabes que un día nosotros vamos a llegar ahí. ¿Y cómo vamos a saber que vamos a llegar ahí? Pues déjame decirte que allá en el cielo hay un libro que se llama El Libro de la Vida del Cordero. Jesús también es conocido como el Cordero de Dios, ¿sí? Y sabes que allá hay un libro en donde se escribe tu nombre en el momento que tú crees que Jesús es tu Salvador. Y sabes, ahí puede estar apuntado tu nombre, si tú crees que es Jesús el que pagó por tus pecados. Porque ¿sabes qué? Es Jesús mismo quien escribe tu nombre. Él pagó por todos tus pecados con su sangre. Y ¿sabes qué? Va a ser un momento grandioso, porque ahí vamos a poder ver a Jesús de cerca. Le vamos a poder dar las gracias tantas veces por todo lo que hizo por nosotros. Él sufrió y murió para darnos vida. Y sabes, en el cielo nosotros vamos a tener vida para siempre, para siempre. Y bueno, pues déjame decirte que cuando Jesús murió y resucitó, vino otra vez, estuvo en la tierra. Cuando resucitó, todavía estuvo por 40 días y 40 noches aquí con sus discípulos. Y déjame decirte que estaban felices, lo seguían, les enseñaba, estaban contentísimos. Y Él les dijo, quiero pedirles una cosa. Vayan por todo el mundo y hablen de mí. Digan que yo soy el único que soy el camino para llevarlos al cielo. Ellos se gozaban porque Jesús ya les había dicho, iban a ir al cielo todos aquellos que creyeran, pero solamente Jesús es el camino. No hay otra manera. Recuerda que en nuestro versículo de hoy, Dios nos dijo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda de ese camino que nos lleva al cielo. Nos podemos distraer y andar en otros caminos, pero ¿sabes qué? Hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Entonces les empezó a decir a sus discípulos, no tengan miedo, yo los voy a defender, les voy a mandar un consolador. Ustedes son fuertes, valientes, vayan por todo el mundo para que todo el mundo sepa. Y los discípulos estaban así, contentísimos, estoy segura que con la boca abierta. Y entonces lo veían. De repente les dijo, vayan por todo el mundo, no se queden callados. Hablen de mí, yo soy el único camino. Y entonces de repente Jesús empezó a elevar y todos viendo para arriba, vinieron unas nubes enormes, lo atraparon, lo abrazaron y desapareció. ¿Y qué crees? Todos se quedaron ahí sorprendidos, pero ya no estaban tristes como cuando murió en la cruz. Hoy estaban contentos porque sabían que regresaría. Él había prometido que iba a regresar y estaban contentos y seguían mirando al cielo, y de repente aparecieron 2 ángeles que les dijeron, ¿qué están viendo para arriba? ¿Qué creen? Él va a regresar por ustedes. Así como lo vieron ir, así va a regresar.
Y yo quiero preguntarte, ¿estás listo para ir a ese llamado? ¿Estás listo para ir a hablar de Él? De su gran amor, de los preciosos tesoros más valiosos que el oro y que la plata. Él tiene un lugar en esa casa de oro, un lugar para ti. ¿Estás listo? Espero que sí. Hola, buenas tardes. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Les voy a pedir de favor que imaginen ustedes un lugar completamente oscuro. Tal vez un cuarto en donde está tan oscuro que ustedes no pueden encontrar la puerta para salir. O tal vez en el exterior donde no hay nada de luz y eso les impide ver por dónde ustedes caminan. De tal manera que la oscuridad les impide llegar a ese lugar donde ustedes tenían planeado. Hace un momento vimos la página dorada del librito sin palabras, la cual nos recordó de la luz de Dios, de ese lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, sus hijos estemos. Ahora vamos a ver la página oscura, que nos recuerda esa oscuridad especial en la que nadie quiere estar. Bueno, la Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y que en el sexto día Dios creó al hombre. Dice que del polvo de la tierra lo creó y lo creó de una manera perfecta. Dice que Dios sopló aliento de vida sobre él y le dio vida. Dios le puso por nombre Adán. Adán tenía una hermosa relación con Dios. Dios lo amaba. Después Dios lo puso en un huerto maravilloso, hermoso, que no podemos ni imaginar. Era un lugar que tenía árboles de todo tipo, que tenía praderas verdes muy hermosas, ríos y flores de todos los colores. Adán vivía en ese lugar muy contento, con una relación con Dios. Dios amaba a Adán, igual que te ama a ti también. La Biblia es la palabra de Dios y Dios dice en Jeremías: con amor eterno te he amado. Dios te ama a ti porque Él te hizo. ¿Sabes? Dios te conocía desde antes de que tú nacieras, cuando estabas en el vientre de tu mami. Y te ama de una manera perfecta, porque Dios es perfecto y Dios es santo. Dios quiere que algún día tú vayas a ese lugar que se llama el hogar celestial de Dios, donde siempre hay luz, donde no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque te ama, igual que amaba a Adán, cuando lo llevó a ese huerto que Dios había hecho para él. Dios le pidió a Adán que trabajara en ese huerto. Y Adán trabajaba perfectamente sin cansarse porque no había mala hierba. Entonces Dios le pidió a Adán una sola cosa. Le dijo: vas a hacer solamente una cosa. Tú puedes comer de todos los frutos del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. También Dios llevó a los animales al huerto y le pidió a Adán que les pusiera nombre. Era un trabajo de mucha inteligencia, pero Dios había hecho a Adán con muy buena inteligencia. Así es de que los nombres con los que tú ahora conoces a los animales, ese es el nombre que Adán les puso. Adán vivía en ese lugar muy, muy contento, pero Dios sabía que faltaba algo, le faltaba una compañera. Así es de que Dios puso a Adán a dormir en un sueño profundo. Después tomó una de sus costillas y con ellas formó a la mujer. Bueno, entonces Dios tomó una costilla de Adán y formó a la mujer. Cuando Adán despertó, le presentó a esta mujer como esposa.
y Adán le puso por nombre Eva. Adán y Eva vivían en ese huerto muy felices. Ellos podían andar desnudos y en ningún momento les daba pena. Todo estaba perfecto. Los días en ese lugar eran días llenos de luz, de paz y eran días perfectos. Pero un día, uno de los animales, la serpiente, andaba rondando a Eva. Era Satanás disfrazado de serpiente. Satanás fue un ángel en el cielo con mucha luz que se quiso rebelar contra Dios. Quiso ser igual que Dios y nadie es igual que Dios. Entonces, al rebelársele a Dios, Dios lo expulsó del cielo y desde entonces es un enemigo que siempre está buscando que nadie crea en Dios, que nadie vaya a ese lugar que Dios tiene para sus hijos. Después, Eva andaba llegando por donde estaba la serpiente y ¿qué crees que pasó? En ese momento la serpiente le dijo a Eva, con que del árbol, de todos los árboles no puedes comer. Y seguramente Adán ya le había dicho el mandato de Dios. Entonces Eva le dijo, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol del bien y del mal no podemos comer. La serpiente le dijo, no es cierto, ciertamente lo que puede pasar es que tú vas a ser igual a Dios. Entonces Eva, al escucharla a la serpiente, se quedó pensando, vio del árbol y tomó y comió, y también le dio de comer. Además de que ella comió, también se lo llevó a Adán y Adán también comió. En ese momento, todas las cosas en ese lugar que era como era el paraíso, cambiaron, porque Adán y Eva hicieron lo que quisieron y desobedecieron a Dios. Tú también desobedeces a Dios cuando tú haces lo que tú quieres y no haces lo que Dios te pide. Y eso es pecado. Igual que pecaron Adán y Eva, tú también pecas. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos, absolutamente todos, han pecado. ¿Qué significa todos? Cada una de las personas que viven en el mundo han pecado. No hay uno solo que no haya pecado. Y dice, destituidos de Dios, quiere decir que están separados, que están enemistados con Dios. Entonces, tú cuando pecas, caminas en la oscuridad, no caminas en la luz. Cuando Adán y Eva pecaron, el lugar perfecto, la creación perfecta de Dios cambió. Entonces, Dios lo que hizo fue expulsar a Adán y Eva del Edén. Les dijo que no podían estar ahí porque habían pecado, todo había cambiado. En ese momento, cuando Dios los expulsó, Dios estaba enemistado con ellos, pero Dios los seguía amando. Así es de que Dios los vistió con pieles de animales y los sacó del paraíso. Cuando Dios los sacó del paraíso, puso a 2 ángeles en la puerta y una espada de luz para que ellos no pudieran entrar y regresar al paraíso y comer del árbol de la vida, porque entonces ellos tendrían que vivir eternamente condenados. ¿Sabes? Dios los expulsó, pero Dios les hizo una promesa. Dios les dijo que algún día iba a mandar a alguien a rescatarlos del castigo de su pecado. Miles de años después vino Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, que dejó su lugar celestial en el cielo para venir a salvar. Eso lo vamos a ver en la siguiente página. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? ¿Cómo vamos con el libro Sin Palabras? ¿Verdad que es extraordinario? Ciertamente porque no tiene palabras, pero además ya vimos que empieza con el final.
que es la página dorada. Y aquí nos enseñaron que Dios es puro, que Dios nunca ha pecado, pero que además Dios creó todo el universo y todo lo que hay en él, y que por amor nos creó a nosotros, a ti, a mí, a todos. Y que Dios está en el cielo, vive en una calle dorada, donde Él está preparando una mansión para todo aquel que le ama. Pero ¿sabes qué? Hay una sola cosa que no puede entrar al pecado, y ya lo vimos en la página oscura, ¿verdad? El pecado es todo aquello que nos separa de Dios para siempre. Y el castigo del pecado es vivir en el infierno, un lugar de castigo y de dolor para la eternidad. ¿Te imaginas qué terrible? Porque en la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de estar cerca de Dios para siempre. Qué terrible, ¿verdad? Y Dios también dice: porque no hay justo, ni aún uno, en Juan 3:16. Dios se dio cuenta que no había nada que pudiéramos hacer para librarnos de ese castigo de nuestro pecado. Así es que nos ofreció un Salvador, el Salvador del mundo. Durante muchos años, la gente estuvo esperando que llegara ese Salvador porque lo prometían muchos de los profetas. Finalmente, un día, Jesús le dijo a María: María, vas a tener un hijo que será el Hijo perfecto de Dios y pondrás por nombre Jesús. Como María, que vivía en Nazaret, tenía un prometido que se llamaba José, también el ángel se presentó a José y le dijo: José, María va a tener un hijo, el Hijo perfecto de Dios, y llamarás por nombre Jesús, porque Él será el Salvador del mundo. Pues ambos se sintieron súper felices y agradecidos con Dios por haberlos escogido para ser los padres de Jesús, el Salvador del mundo. Un día tuvieron que ir a Belén para registrarse ahí y pagar sus impuestos. Y como había llegado tanta gente, María ya se sentía muy cansada. No encontraron ningún sitio donde descansar más que un establo. Pues entonces decidieron llenar el pesebre de paja. Ese pesebre es el sitio donde comen los animalitos. Pues bien, llegó la hora, nació Jesús y María lo envolvió en pañales. Pues los primeros en enterarse que había nacido Jesús eran unos pastores que andaban en las colinas cuidando a sus ovejas. Y un ángel resplandeciente se presentó delante de ellos y les dijo: ha nacido Jesús, el Salvador del mundo. Lo pueden encontrar en el establo. Allí está, en un pesebre, envuelto en pañalitos. Qué maravilla y qué gozo sentían en su corazón los pastores, porque al mismo tiempo resplandecía el cielo y se escuchaban coros de gozo que decían seguramente: aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Qué felicidad sentían, sabían que Dios les había enviado un regalo maravilloso, así que corrieron al establo y efectivamente vieron al niño Jesús envuelto en pañales. Salieron de ahí dando gracias y alabando a Dios por ese regalo tan maravilloso. Jesús creció, era un bebé y después un niño como todos ustedes, y un joven y después un adulto. Durante todo ese tiempo Jesús jamás cometió un pecado, nunca desobedeció a sus papás ni decía mentiras. Pero además, ¿sabes qué? Como a los 30 años empezó a hacer sus milagros. El primero fue convertir el agua en vino. También devolvió la vista a los ciegos y también limpió la piel de los leprosos, que era una enfermedad súper contagiosa. Hacía que caminaran los paralíticos y, ¿sabes qué? Devolvió la vida a los muertos. Pero no solo eso, tenía un grupo de discípulos que eran sus seguidores, como sus alumnos. Bueno, pues les enseñaba que Él era el Hijo de Dios. Les enseñaba quién era Dios y cómo era el amor tan grande de Dios y cómo nos debíamos comportar para llegar al cielo. Claro que todo eso, junto con ver milagros como que multiplicó los peces, los panes y dio de comer a más de 5,000, pues había mucha gente envidiosa a la que no le gustaba lo que hacía Jesús. Entonces lo acusaron con los romanos. Entonces vemos que los soldados romanos le arrancaron toda su ropa, lo golpeaban y lo latigaban con látigos que en la punta tenían bolitas con ganchos, que lo que hacían era desgarrar la piel de Jesús y provocarle salida de muchísima sangre. Lo hicieron caminar por toda la ciudad de Jerusalén cargando
un madero muy pesado y durante todo el trayecto lo herían, lo insultaban, le arrancaban sus barbas y no, ¿sabes qué? Todavía le enterraron una corona con espinas gigantes, que no se la pusieron así suavecito, se la enterraron de tal manera que salía mucha sangre de su cuero cabelludo. Alrededor de él había gente que se burlaba, pero otros que sufrían como su madre María y los discípulos que sabían que iba a morir y no podían hacer nada. Decidieron clavar a Jesús sus manos y sus pies. Esto le originó un gran dolor y mucha salida de sangre. Levantaron la cruz entre dos delincuentes a pesar de que él jamás había cometido un pecado. Él vio todavía cómo los soldados romanos tiraban suertes ahí para ver quién se quedaba con su túnica. Pero a pesar de todo eso, de todo lo que le hacían, él jamás dejó de amarlos. Y ¿sabes qué? Todavía volteó al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de 6 horas de estar colgado en la cruz y sufriendo dolores, miró al cielo y dijo: consumado es. Agachó su cabecita y falleció. Después vino un amigo de él, José de Arimatea. Pidió permiso para bajar el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana. Ahora vamos a ver cómo José de Arimatea lo llevó a una tumba nueva, lo dejó ahí ya envuelto en una sábana y cerró con una piedra gigante para asegurar la entrada. Al tercer día un grupo de mujeres fue a llevar perfume para perfumar la tumba de Jesús. Pero una de ellas vio que la piedra estaba movida y además se asomó y no estaba el cuerpo de Jesús, solamente la túnica o la sábana con que lo envolvieron estaba ahí. Entonces corrió a decirle a los discípulos que se habían robado el cuerpo de Jesús. Ella pensaba que se lo habían robado. Mientras tanto, al oír las cosas que pasaban, Pedro y Juan corrieron, iban a la tumba a ver qué pasaba. Y el grupo de mujeres que se había quedado ahí se sorprendió al ver a un ángel que les dijo: yo sé a quién buscan, a Jesús, al que crucificaron, que murió y que sepultaron en la tumba. Pero vengan y vean, no está, aquí no está, porque Cristo vive, Cristo resucitó. Vayan y díganle a los demás. Nos damos cuenta entonces que Jesús está vivo, y porque está vivo, hoy tú sabes que Él es tu Salvador. Si le recibes en tu corazón como Señor y Salvador, Él se ha transformado en un puente a través de esa sangre y de esa cruz donde Él sufrió tanto. Es el puente entre nosotros y esa calle dorada del cielo. Podemos llegar al cielo, a disfrutar una eternidad al lado de Dios a través de esa sangre de Jesús. Esto lo resumimos en este versículo que vemos en el Nuevo Testamento, es 1 Corintios 15 del 3 al 4. Esta es la obra de Jesús y lo vamos a creer con todo el corazón, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque ya estaba escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Repitan, 1 Corintios 15 del 3 al 4. Gracias, esta es la página roja, amiguitos. Acabamos de escuchar una historia increíble acerca de Jesús, y esta es la continuación. Había 2 discípulos de Jesús que iban caminando de Jerusalén a Emaús. Era un camino muy largo, tenían que recorrer 11 kilómetros para regresar a su casa. Estas dos personas estaban hablando de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían escuchado en estos días. 3 días antes de que ellos empezaran este camino, Jesús había muerto. Y ellos estaban muy tristes y iban caminando y platicando todas estas cosas que habían sucedido. Cuando de repente un extraño se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos y les preguntó de qué estaban hablando. Uno de ellos, Cleofas, le dijo: tú eres el único en todo Jerusalén que no sabe de lo que ha pasado. Y los dos empezaron a contarle todas las historias que habían pasado. Que Jesús le hablaba a las personas acerca de Dios y cómo 3 días antes Jesús había muerto en la cruz
y estaban muy tristes y desanimados porque ellos creían que cuando Jesús, que era el Salvador del mundo, viniera a la tierra, Él iba a vencer a los romanos, que los romanos eran los principales enemigos de todo Jerusalén. Pero no fue así, o eso creían ellos al menos. Y le estaban contando que 2 mujeres les dieron las noticias de que habían ido a la tumba de Jesús y encontraron que estaba vacía. Ellas decían que había resucitado, que Jesús estaba vivo y que la tumba estaba vacía. Pero estos 2 hombres no lo creían, no se lo decían totalmente convencidos. Y habían escuchado esta historia de otros 2 amigos de ellos, discípulos también de Jesús, que lo habían visto. Pero estos 2 hombres seguían sin creerlo. Entonces el extraño les dijo: «Oh insensatos, ¿por qué son tan lentos para creer? ¿No recuerdan las historias de los profetas que habían dicho que el Salvador vendría a la tierra y tendría que sufrir todas estas cosas para después regresar al cielo y así vencer a la muerte?» Y ellos escucharon al desconocido, pero seguían sin creerlo. Cuando llegaron a Emaús, los 2 discípulos y el desconocido les dijo que él iba a recorrer un camino más largo. Y estos 2 desconocidos le ofrecieron quedarse con ellos para que no fuera tan tarde por el camino, para que él se quedara con ellos a cenar. Insistieron y el desconocido aceptó. Entonces se reunieron en la mesa para cenar. El desconocido partió el pan, lo bendijo y lo repartió. La Biblia dice que cuando el desconocido repartió el pan, les fueron descubiertos los ojos a los discípulos y lo reconocieron. Era Jesús y estaba con ellos. Ellos estaban, me imagino que muy sorprendidos, y en ese instante Jesús desapareció. Ellos estaban tan emocionados y no podían creer esta noticia que en ese momento salieron corriendo de regreso a Jerusalén. Los 11 kilómetros que habían caminado desanimados, los regresaron corriendo más emocionados que nunca. Y llegaron a Jerusalén, al lugar donde se reunían antes con otros de sus compañeros discípulos. Y ahí llegaron y tocaron la puerta fuertemente, y entonces ellos le dijeron: Jesús estuvo con nosotros y recorrió el camino con nosotros, y nosotros no le reconocimos hasta que llegamos y cenamos y Él nos repartió el pan. Entonces todos estaban asombrados, todos estaban que no se lo podían creer. En ese momento Jesús se apareció entre ellos. Todos estaban sorprendidos y a muchos asustados. Jesús los saludó a todos y les dijo: no teman, soy yo, ¿no creen que sea yo? Los fantasmas no tienen carne ni huesos, ustedes pueden acercarse, pueden tocarme y comprobar que soy yo de verdad. Entonces ellos estaban sorprendidos, no sabían qué hacer. Jesús, para ayudar a su fe, para ayudarlos a que creyeran, les dijo que le dieran algo de comer. Y Jesús comió un poco para que pudieran ver que realmente Él estaba vivo. Estaban totalmente sorprendidos. Y otra vez Jesús desapareció. Y ellos se quedaron hablando de todo esto, y había uno de sus compañeros discípulos que no estaba cuando caminaron Cleofas y su amigo, y tampoco cuando les contaron a los demás discípulos. Su nombre es Tomás. No creía en todo lo que ellos les decían. Ellos le empezaron a contar todo lo que habían escuchado acerca de Jesús. Ellos dijeron que habían escuchado a las mujeres ir a la tumba de Jesús y ver que estaba vacía. Y después Cleofas y su compañero, que también lo habían visto, que habían caminado con él y que no lo reconocieron hasta que cenaron juntos. Y otra vez, justo antes de que llegara él, lo habían visto y habían estado con él. Y él era tan incrédulo y dudaba tanto de todo lo que les decían, que él les dijo: yo no voy a creer en eso que ustedes me dicen hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, hasta que yo no vea en sus manos las marcas de los clavos y pueda poner mi dedo ahí. Pasó una semana
después de que se habían reunido y habían visto a Jesús y que Tomás no había creído en ellos, y se volvieron a reunir en este mismo lugar donde se congregaban todos los discípulos para compartir y para hablar de todas estas cosas que estaban sucediendo. Y en ese momento Jesús se apareció. Yo creo que el corazón de Tomás latía fuertísimo, que no cabía en él. Estaba tan sorprendido que todas sus dudas se fueron porque le reconoció en ese momento. Jesús lo miró y le dijo que no temiera, que era él, que no dudara de lo que estaba viendo, y le enseñó sus manos y los hoyos en sus manos y le pidió que lo tocara, lo animó a que lo hiciera para que creyera, para que todas las dudas desaparecieran. Tomás estaba sorprendido, finalmente creyó que Jesús estaba vivo. Jesús le dijo a Tomás: tú has creído porque me has visto y porque has visto las marcas en mí. Pero yo les digo a todos que son más dichosos los que creen aún sin haber visto. Jesús estaba amándolos, Jesús estaba con ellos y quería compartir y que ellos creyeran en Él. Los estaba animando a que lo tocaran, a que vieran que era de verdad, para que ellos creyeran. Pero les dijo que eran mucho más dichosos si creían sin haber visto. Jesús te está diciendo lo mismo a ti. Si tú crees en Él de una manera sincera, Él puede, por lo que hizo en la cruz por ti, limpiarte de todos tus pecados. Y para que así tú puedas ir un día al cielo, para que el Espíritu Santo pueda venir a vivir en ti y Él te ayude a ya no cometer esas cosas que no le agradan a Dios, a ya no hacer nada malo que pueda lastimar a Dios. Jesús te ofrece lo mismo a ti y a mí, y lo mismo que le ofreció a Él, aún cuando dudaba. Pasaron varias semanas y Jesús seguía en la tierra, seguía apareciéndose con las personas y compartía la comida. Incluso alguna vez se apareció en medio de más de 500 personas, todos sorprendidos, y Jesús quería que ellos de verdad creyeran en que Él había resucitado, en que todas esas cosas que decían las profetas antes eran cumplidas por completo con la resurrección de Jesús. La gente podía ver en las personas que creían en Él todas aquellas cosas que eran cambiadas en su vida solo por creer en Jesús. Y aún más, la gente podía verlo en aquellos que incluso sin saber que Jesús había resucitado, lo creían. Y hay un versículo que me recuerda a todas estas cosas que vivieron estos discípulos, que les costaba un poco creer en Jesús. El versículo es Juan 1:12 y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que a todas las personas, todos incluidos tú y yo, si creen en Jesús, en que Jesús murió por ti en la cruz para pagar por todos tus pecados, Él te puede limpiar de todo eso y hacerte y darte el privilegio de ser un hijo de Dios. Y así a ti y a mí nos da ese mismo privilegio. Si tú crees en Jesús, algún día podrás ir a vivir con Él en el cielo. ¿No es esto maravilloso? Hola chicos, mi nombre es Blanca y hoy vamos a ver el libro Sin Palabras, la última página. Pero antes te voy a enseñar un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento y que está en el libro Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 18. ¿Qué tal? Ahora vamos a repetirlo tú y yo juntos. ¿Listos? Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 18.
Muy bien, muy bien. Vas a ver que este versículo se relaciona mucho con nuestra plática del día de hoy. Déjame, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te imaginas tú o en qué piensas cuando ves el color verde? Yo, por ejemplo, pienso en el pasto, en las plantitas, en los árboles que crecen muy alto. Bueno, pues la última página de nuestro libro Sin Palabras es el color verde. ¿Cómo ves? Este color nos habla de un crecimiento, pero no de un crecimiento así de altura como crecen los árboles. No, sino de un crecimiento muy especial. Fíjate, una vez que tú recibas al Señor Jesús como tu Salvador, Él quiere que lo conozcas más. Entonces, esta página verde nos recuerda que cuando más conoces tú al Señor Jesús, más estarás creciendo en Él, para que tú llegues a ser algún día como Él. Vamos a ver cómo. Fíjate, vamos a ver la primera lámina. Esta lámina había un niño que yo me imagino que estaba jugando en el patio, así como tú, y de repente escuchó que le decían: Timoteo, ven, es hora de leer las escrituras. Timoteo no lo pensó dos veces, corrió a donde estaba su mami, porque él tenía esos deseos enormes e inmensos de conocer las escrituras, qué eran y de qué hablaban. Entonces, pues llegó ahí y como ven ustedes en la lámina, en la imagen, se reunió con su mamá. Su mamá y su abuelita amaban mucho a Dios y sobre todo también amaban mucho leer las escrituras. Antes, como pueden ustedes ver en la imagen, no se usaban los libros, la Biblia como hoy tú la conoces, así. Antes no era así. Antes se usaban rollos y las escrituras estaban escritas en rollos. Bueno, pues este Timoteo se sintió tan feliz de saber qué eran las escrituras y su mamá y su abuelita deseaban que también, así como ellas, amaran a Dios y su palabra. Timoteo siguió estudiando, le encantaba y yo pienso que Timoteo tal vez leía las escrituras todos los días. ¿Y sabes qué? Él aprendió que Dios enviaría un Salvador para quitar el pecado del mundo. ¿Qué crees? Ahora tú y yo sabemos que ese Salvador es el Señor Jesús, que Dios envió a la tierra para quitar el pecado. Timoteo no lo sabía, pero bueno, Timoteo siguió estudiando las escrituras, le daba gusto, estaba empezando a amar leer las escrituras. Y un día descubrió, leyendo, aprendiendo y sabiendo que Jesús había sido el Salvador que Dios les había prometido. En ese mismo momento, ¿qué crees? Lo recibió como su Salvador en su corazón y al mismo tiempo todos sus pecados le fueron perdonados. Qué bonito, ¿verdad? Él siguió estudiando las escrituras y yo pienso que memorizó muchos versículos. En la siguiente imagen vamos a ver que Timoteo se hizo un joven muy educado, muy responsable, muy obediente, porque él seguía estudiando las escrituras. De verdad amaba leer las escrituras. Un día, ahí en su ciudad llamada Listra, llegó un señor llamado Pablo. Pablo era un misionero que Dios había enviado para compartir la vida de Jesús y su mensaje de salvación. Entonces, algunos de los que lo acompañaban ahí debieron de haberle dicho a Pablo: oye, ¿qué crees? Aquí en esta ciudad hay un joven bien estudioso de las escrituras. No, pues Pablo inmediatamente dijo: lo tengo que conocer. Así que fue, lo buscó, lo encontró y cuando lo vio, quedó fascinado con él porque vio ese amor infinito que tenía por Dios y su palabra. ¿Y qué crees? Lo invitó para que fuera con él a compartir de Cristo a todas las ciudades. Y déjame decirte que Timoteo no lo pensó dos veces, también lo aceptó rapidísimo porque él decía: si yo ya he amado a mi Señor porque lo estoy conociendo en las Escrituras, lo voy a conocer aún mejor con este Señor
que me va a ayudar a compartir también con él. Y sí, se fueron de una ciudad a otra, compartieron con mucha gente, hicieron cristianos que se convirtieron a Jesús. No, estaba feliz, muy feliz. Y Pablo veía cómo estaba creciendo Timoteo en el Señor Jesús. Pero, ¿qué crees? Pasaron los años y Timoteo empezó a compartir el ya, que le salía del corazón hablar de Jesús. Y Pablo, pues ya se estaba haciendo grande, así que él ya no podía ir y venir a otra ciudad, ya estaba envejeciendo. Entonces, rápido pensó y le dijo a Timoteo: te voy a dejar encargado de esta iglesia en esta ciudad de Éfeso. Y véanlo como en la siguiente imagen. Pablo comenzó a compartir a todos y Timoteo, él pues ya se quedó en otro lugar porque pues ya no podía asistir con él. Y vean en esta otra imagen, Timoteo le empezó a mandar cartas a Timoteo porque él quería que creciera aún más y que no se desanimara, que no perdiera la fe en seguir compartiendo, lo seguía animando. ¿Y qué crees? Si hoy Pablo estuviera ahora aquí, él te escribiría esas cartas a ti. Porque, ¿sabes? Tú también puedes crecer como creció Timoteo. Entonces, ¿cómo ves? Dios dice en su palabra que Él recompensará a todo aquel que crea y crezca en el Señor Jesús. Déjame decirte que Pablo por eso animaba mucho a Timoteo, porque el trabajo no era fácil. Pablo había sufrido mucho, pero Timoteo jamás dudó en dejar de compartir la palabra de Dios. Jamás lo dudó. Entonces, ¿qué creen? Ahora yo te voy a dar a ti un desafío. Te voy a poner un desafío. Fíjate, yo sé que es difícil crecer en el Señor Jesús, tal vez, o compartir de Jesús con los demás, pero ¿sabes qué? Tú lo puedes hacer, porque un día cuando todos estemos en el cielo con Dios, Él te va a recompensar. Fíjate, este va a ser el desafío. Si tú ya conoces al Señor Jesús como tu Salvador, ¿escogerás crecer en el Señor Jesús? ¿Crees que lo puedas hacer? Te voy a dar 4 pasos. El primero, ora a Dios. Orar, ya sabes, es platicar con Dios. Cuéntale tus pecados, pídele perdón, cuéntale de tus miedos, de tus temores, de tu alegría. Y dale gracias y pídele perdón. Él estará ahí para escucharte. Paso número 2. El siguiente paso es leer la palabra de Dios, tu Biblia. Escoge un lugar en tu casa, cualquier lugar, y ponte a leer. ¿Qué te parece todos los días? Empieza primero con un capítulo, ¿qué tal que después 2, 3? Será hermoso, porque así vas a crecer en Dios. Tercer paso, comparte con tus compañeros, con tus amiguitos, con tus familias, en la escuela, en el parque, donde sea, y diles todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti y en ti. Paso número 4. No dejes de asistir a tus clases públicas ahora que ya vas a empezar a tomarlas. Cada semana, tus clases bíblicas te van a ayudar a crecer cada vez más. Ese va a ser el desafío. Dime si lo vas a tomar. Yo confío en ti de que sí lo vas a hacer. Porque ya sabes, la recompensa Dios te la tiene preparada. Y cuando estemos en el cielo, Él te va a decir a ti: bien hecho, hijo. Lo lograste, lo hiciste. ¿Qué tal? Espero que lo hagas. Ahora te voy a dejar viendo este video para que tú recuerdes todas las cosas hermosas que tú viste, conociste y aprendiste de este pequeño libro sin palabras. Que Dios te bendiga y suerte con ese desafío que te acabo de dar. Nos vemos. Este es el libro sin palabras. Es especial porque empieza con el final.
El final es el cielo. Todo es de oro. No hay noche. Nadie llora. Ni tiene hambre. Nadie se enferma. Ni sufre. Todo día las personas están cantando. ¿Te gustaría ir al cielo? ¡A mí sí! Pero para ir al cielo, corazón debe estar blanco. Para que tu corazón sea blanco, nunca debes de haberte portado mal. ¿Alguna vez te has portado mal? ¡Yo sí! Por eso es el color rojo. Jesús murió a la cruz para pagar por nuestros pecados. Para pagar por todas las veces que nos hemos portado mal. Cada vez que te portas mal o desobedeces a tus papás, tu corazón se pone negro. Pero Jesús quiere entrar a tu corazón para limpiarlo. Para que Jesús entre, tienes que invitarlo. Es muy fácil. Cierra tus ojos y dile a Jesús: Señor Jesús, me he portado mal. Perdóname. Gracias por pagar por mí en la cruz. Te dejo entrar a mi corazón para que lo limpies y sea blanco y yo pueda ir al cielo. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora sigue. ¡Verde! Dios tiene un plan y una vida para ti. Solo tienes que seguir a Jesús para descubrir esta gran aventura. Platica con Él y lee la Biblia. ¡Que Dios te bendiga! ¡Wow! Nos hemos divertido mucho. ¿Sabes qué? Dios quiere que sigas feliz, que sigas contento. Y tú, si hoy, a través de estas historias, preparaste tu corazón y escuchaste cada mensaje, tú estás listo para abrir la puerta de tu corazón si tú quieres. Si tú no tienes a Cristo, hoy yo te puedo guiar a hacer esta oración. Mira, yo la voy a hacer con todo mi corazón, pero tú la vas a seguir en tu mente o en voz alta, como tú quieras. Yo te voy a guiar. Mira, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Tú síguela en tu corazón. Padre, te doy las gracias por todo el amor que me has dado. Hoy me di cuenta que he pecado mucho cuando me enojo con mis hermanos, cuando discuto con mis papis, cuando peleo con mis primos. Perdóname por todo lo que he hecho, Señor. Te pido, por favor, que tú limpies mi corazón. Yo sé que por tu sangre puedo ser limpiado. Te pido perdón y te pido que entres a mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor y que seas mi Salvador. Te abro la puerta de mi corazón y entres a Él. Y muchas gracias. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Sabes qué? Si tú has hecho esta oración, tú ya eres hijo de Dios. Y te invito, cada sábado hay estudio de niños a las 11 de la mañana. Si tú quieres asistir a este estudio, es por Zoom. Te voy a dar el teléfono para que lo anotes. Es el 55 23 39 82 63. Mira, Dios quiere lo mejor para ti. Y mira, vamos a escuchar una siguiente canción, pero vamos a hacer una oración también para terminar este estudio. Y primero vamos a escuchar esta canción. Cuídate. Cantaré feliz, haciendo música del cielo. Cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y
guía, como una llama que arde, Hijo de Dios, solo por ti, sí, solo por ti, vivo, Señor. Porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo. Cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. ¡Vamos todos otra vez! Porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. Gloria sea a Dios. Vamos a hacer una oración para despedir este estudio. Dios, muchas gracias. Te pedimos en esta oración que sigas bendiciendo cada hogar aquí conectado, por cada niño que representa una familia y cada niña también, Señor. Te pido por favor que tú los bendigas, que los cuides mucho de sus preocupaciones, de sus enfermedades. Gracias por esta oportunidad de tener esos estudios en conexión por la computadora, por el celular, como tú lo hayas puesto, Señor. Te pedimos que sigas cuidando a sus familias. Gracias por cuidar a nuestro México querido. Gracias por cuidar a sus familias. Gracias por cuidar a cada niño que está aquí conectado. Gracias por aquellos que recibieron a Cristo. Te pedimos, por favor, que tú pongas en el corazón de sus papis y de ellos mismos seguirse conectando para escuchar tu palabra. Muchas gracias por estas bendiciones que tú has dado hoy y te pedimos que nos sigas bendiciendo hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.